Hermanos, que el Señor los bendiga. En esta linda tarde quiero hablar de la oración. La oración, que es tan importante, es una forma de comunicación con el Señor. Así que en este estudio vamos a estar hablando exactamente de eso. Para eso vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12, que dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Vamos a leerlo nuevamente. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Aquí vemos, mira la palabra clave en este versículo, sobre los justos, ¿verdad? ¿Quiénes son los justos? Los justos son aquellos que viven una vida en arrepentimiento. Dios considera, Él es nuestra justicia, ¿ve? Nosotros no podemos, somos por gracia, somos salvos por su justicia. Entonces Él nos ve parte de su justicia, somos parte de su justicia. Entonces dice, los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quiénes somos los justos? Nosotros, ¿verdad? Y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Ves qué hermoso? Señor siempre está escuchando la oración del justo, está viendo la fe del justo, o sea, de sus hijos, ¿verdad? Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. El Señor se vuelve la espalda a aquellos que hacen el mal, a los que viven en una vida lejos del arrepentimiento, una vida que no complace a Dios. Quiero decirles, hermanos, ¿verdad?, que Dios es compasivo, Dios es misericordioso, y a veces todos somos parte de su creación, no todos somos hijos suyos, pero Él definitivamente, si ve que un pecador, ¿verdad?, que no se ha arrepentido, viene con un corazón sincero, habla con Él, ora a Él, ¿verdad? Él en su misericordia, pues escucha esa oración. Él en su misericordia y su gracia escucha esa oración. Pero no quiere decir que Él está todo el tiempo atento a esas oraciones, o que sus ojos están sobre de ellos, porque ellos viven una vida sin arrepentimiento. ¿Sí me entiende? Mucha gente piensa, ¿verdad? Oh, soy cristiano, creo en Dios. A veces veo a muchas personas, pido una cadena de oración, personas que viven con una falta de arrepentimiento, que viven en una vida en pecado, ¿verdad? Y pues hagan una cadena de oración en las redes sociales, piden, o yo oraré por ti y todo eso. Pero la oración es muy importante en la vida de una persona, en la vida de todas unas personas, porque todos necesitamos de Dios. Eso es un buen acto. Voy a orar por ti, voy a hacer esto por ti, esto, lo otro, ¿me entiendes? Eso es muy bonito. Pero si queremos, ¿verdad?, que Dios sus ojos estén sobre nosotros y que sus oídos estén súper atentos a nuestras oraciones, tenemos que ser parte de su justicia. Y para ser parte de su justicia tenemos que vivir una vida en arrepentimiento. Y aún así hay un versículo mucho más fuerte que el que hemos hablado, que está en Juan capítulo 9, versículo 31, que dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a oye. Mi gente, no hay un versículo más claro que este. Es un versículo pues bastante, ¿verdad?, desalentador para aquellos que viven en pecado, ¿verdad? Pero como ya dije, el Señor es misericordioso. Y como ya dije, si usted viene, ¿verdad?, con un corazón arrepentido, usted viene, ¿verdad?, con un deseo, ¿verdad?, de agradarle, pues Él oye, ¿verdad? Él quiere ayudarnos, ¿verdad? Pero pues, como dice la palabra, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Él se vuelve su rostro porque están practicando el pecado. Dios es santo. Tenemos que tener su Espíritu Santo, vivir una vida en arrepentimiento para llegar a ser parte de su justicia, y así Él pueda estar atento a nuestra oración, pueda abrir su oído a nuestra oración, y para que Él conteste nuestras peticiones, porque la oración del justo tiene que venir con la fe para que nosotros podamos obtener de nuestro Padre Celestial lo que estamos pidiendo, ¿verdad? La parte del versículo dice: si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a oye. ¿Quiénes son los que temen a Dios? Los que temen a Dios son sus hijos, los que han sido sellados por su Espíritu Santo, los que rechazan día a día el pecado, los que resisten los dardos del diablo. ¿Ve?
los que se ponen la armadura de Dios día a día, ¿verdad? Para resistir, para que se niegan y echan a morir su carne, se niegan a fallarle a Dios, y que cuando nosotros que hemos nacido de nuevo y que vivimos somos parte de su justicia, no practicamos el pecado, como ya he dicho en mis otros estudios. La práctica del pecado es algo que los hijos de Dios, los justos, no practican. No pecamos así deliberadamente, sino que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. No quiere decir que nunca vamos a fallar, porque todavía seguimos en este cuerpo mortal, pero el fallar no lleva a la práctica. Esa es la diferencia. ¿Ve? Como dice la palabra, si alguno peca, pues tenemos a nuestro mediador justo, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, que Él intercede por nosotros, ¿ve? Pero Él solamente intercede por nosotros, por aquellos que han nacido de nuevo, por aquellos que son hijos de Dios, aquellos que han sido limpiados por la justicia de Cristo. ¿Me entiende? Esto no es universal para todos. Esto es para aquellos que viven una vida en arrepentimiento, aquellos que han decidido echar morir a su carne, aquellos que quieren vivir una vida en obediencia. Esto no es un beneficio universal. Queremos los beneficios de Dios, entonces tenemos que someternos. Como dice la palabra de Dios. La palabra dice claramente en Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué es someterse? Someterse es lo mismo que hacemos contra las leyes terrenales. Nosotros no rompemos la ley, porque si no vamos a terminar en la cárcel. Ese es el sometimiento a las leyes. Nos sometemos a la ley terrenal para que no terminemos en una cárcel, ¿verdad? O muertos. ¿Ve? Lo mismo es con Dios. Nos sometemos a su voluntad. Nos sometemos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Eso es vivir una vida en arrepentimiento. Eso es vivir una vida en justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo. Somos parte de su justicia. Queremos ser parte de la justicia y no de la injusticia en la cual viven aquellos que viven en pecado. ¿Ve? Queremos ser parte de sus ovejas y no como dice la palabra cuando venga Jesucristo, que va a separar las ovejas de las cabras. Las cabras son los que no viven en arrepentimiento, las ovejas son los hijos de Dios. Queremos ser parte de las ovejas, no de las cabras. Queremos someternos a Dios para que Él escuche nuestra oración, para que Él nos vea con ojos de amor, para que Él no nos vea como sus enemigos, porque la palabra dice que cuando nosotros no vivimos en arrepentimiento somos enemigos de Dios. La gente no quiere entender eso y no lo quiere aceptar, pero esa es la realidad. Aquí hay un precio que pagar. Si queremos ser parte del sufrimiento de Jesucristo, ese es el precio. Como dice Jesucristo, tomar nuestra cruz. Tomar nuestra cruz es hacer morir a nuestra carne, a los deseos de la carne. Hacer lo contrario de lo que la carne quiere. Si la carne quiere fornicar, nosotros decimos no. Si la carne quiere adulterar, decimos no. Si la carne quiere robar, decimos no, etcétera, etcétera. Eso es hacer morir a la carne. Queremos estar vivos en Cristo y no muertos, porque aquellos que están en ceguera espiritual están muertos espiritualmente, están apagados, su espíritu está en oscuridad. Pero cuando venimos a la luz de Cristo se enciende nuestra lámpara en nuestro espíritu y hay luz en nuestro interior. Ya no vivimos en oscuridad, sino que nuestros ojos están abiertos, podemos escuchar la voz de Dios, Él nos escucha a nosotros, está atento a nuestras oraciones, sus ojos están atentos a nuestra vida y Él nos ayuda a seguir adelante, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo nos ayuda a vencer las pruebas, podemos resistir al diablo, podemos, ¿verdad?, parecernos día a día más y más a Cristo, ser parte de su justicia, ¿verdad? Y dar testimonio de esa justicia. En 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 8 dice: y no endurezcáis vuestra cerviz como vuestros padres, sino someteos al Señor y entrad en su santuario, que Él ha santificado para siempre. ¿Cuál es su santuario? Su reino. Ese es su reino, ¿ve? Y servir al Señor vuestro Dios para que su ardiente ira se aparte de nosotros. ¿Por qué dice eso? Porque nosotros cuando vivimos en pecado somos enemigos de Dios. Estamos bajo la ira de Dios.
Vivimos bajo la ira de Dios cuando vivimos en pecado. Pero si venimos a su justicia, entonces estamos dentro de su salvación. Somos sus hijos, ya no somos sus enemigos. Escapamos de esa ira. ¿Ves? La gente no quiere entender estas cosas. La gente ve esto como si no fuera nada. Pero esto es bien importante. Es lo más importante de toda nuestra vida. Queremos que Dios nos vea con ojos de complacencia, que Él esté complacido con nuestras acciones y con nuestra vida que estamos viviendo. Que hagamos su voluntad y que vivimos en obediencia. Eso es lo que agrada al Señor. Nuestra fe viene por el oír de su palabra. Que escuchemos su palabra, que escuchemos a aquellos que Dios usa para instruirnos. Porque Dios instruye a cada uno de sus hijos a una diferente labor. Algunos son maestros, algunos son profetas, algunos hacen obras de caridad y todo tipo de cosas. Dios quiere que usted escuche la voz del Señor. A veces a la gente no le gusta leer su palabra, por eso usa sus ovejas para llevar la palabra a otros. ¿Ves? Pero ¿qué hace el enemigo? El enemigo quiere cerrar los oídos de las personas para que no vengan al arrepentimiento, para que Dios no los escuche, porque si Dios no te escucha y vives en pecado, si Dios no tiene los ojos puestos sobre ti, a Él le conviene todo eso. ¿Ve? Es cuando nuestros ojos son abiertos, que ya somos, por ejemplo, los que están en pecado son enemigos de Dios. Y los que no están en pecado son hijos de Dios. Pero a la vez tú eres hijo de Dios, te constituyes enemigo del diablo, porque ya no vives en pecado. ¿Ves? Pero es mejor ser enemigo del diablo que ser enemigo de Dios. Ponte a pensar, ¿no? Yo prefiero ser enemiga del diablo y no ser enemiga de Dios. Porque ese es nuestro creador. El diablo no se ha creado a sí mismo, sino que Dios lo ha creado a él. Él es un ser caído, mentiroso y pecador, como todos los pecadores que viven sin arrepentimiento. ¿Ves? Tú no quieres ser enemigo de Dios. Tú quieres que Dios escuche tu oración, que hacer su voluntad de Él, vivir en obediencia, que Dios te hable, que es lo más hermoso de ser parte de sus hijos, de ser parte de su justicia, que Él nos hable, Él es romántico, Él es detallista. Conmigo Él ha sido romántico, detallista, compasivo, pero a la vez fuerte en justicia, me corrige duramente y Él me ha disciplinado mucho, pero es por el llamado que Él ha hecho conmigo. Él moldea a sus hijos de diferentes formas, dependiendo del llamado que tú tienes. Y mi llamado se puede decir un llamado alto, porque a mí me toca instruir a otras personas en su palabra, y el Señor ha puesto varias espinas en mí, en mi vida espiritual, para lograr eso, o sea, para llevarme a la humildad y al sometimiento y la obediencia, porque Él quiere usarme en esta área y necesita que yo ande derechita. Yo no me he puesto aquí, mi gente, Dios me ha puesto aquí. Dios quiere que yo haga esto, es lo que a Él le agrada. Por eso yo fui creada para esto. ¿Ves? No es decir, Señor, yo quiero hacer esto, no quiero hacerlo. A veces yo no lo quiero hacer. Pero este es mi llamado y tengo que responder a mi llamado, mi gente. Usted tiene un llamado también, debe responder a su llamado. Primero, dejar su vida de pecado, llegar al arrepentimiento para que sea parte de la justicia y así pueda responder a su llamado, porque todos tenemos un llamado. Así que mi gente, Dios los bendiga. Aquí los dejo con esto. Nos vemos hasta la próxima.